A la mayoría nos han metido en la cabeza que la deuda es mala, que lo mejor es pagar todo al contado y vivir sin preocupaciones. Pero, a ver, ¿por qué la gente más rica del mundo, que podría comprarse continentes enteros en efectivo, se endeuda hasta las cejas? Pues esa es la gran paradoja que vamos a desglosar hoy. Venga, vamos al lío. La pregunta parece simple, pero en realidad te vuela la cabeza. Si tienes el dinero de sobra en el banco, ¿qué sentido tiene pedir un préstamo? Pues la respuesta, amigos, revela una de las mayores diferencias entre la mentalidad financiera de casi todo el mundo y la de los grandes inversores. Y ojo, que esto no es teoría, ¿eh? Son hechos. Fíjense, Mark Zuckerberg, ya siendo multimillonario, pidió una hipoteca de $6 millones a un interés ridículo del 1%. Elon Musk ha llegado a tener más de 60 millones en hipotecas, o Jay-Z y Beyoncé, que financiaron más de 52 millones para su mansión. Está clarísimo que no lo hacen porque no lleguen a fin de mes, lo hacen por pura estrategia. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión, la paradoja del multimillonario. Créanme, entender este concepto puede cambiar por completo la forma en la que vemos el dinero. Esta frase nos suena a todos, ¿verdad? Es el consejo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nace de un lugar bueno, del miedo a lo desconocido, porque la realidad es que en el colegio no nos enseñan nada sobre cómo funciona el dinero de verdad. Es, en el fondo, una mentalidad de protección, de no arriesgar. Y aquí está el choque de trenes. Para la gran mayoría, la deuda es una cadena que te ata, que te quita el sueño. Pero para los inversores, es una llave maestra que abre puertas a nuevas oportunidades. Es la misma herramienta, pero vista de dos maneras radicalmente opuestas. Entonces, el punto crucial es este. No toda la deuda es igual. Hay que saber diferenciar. Hay una deuda que te empobrece poco a poco y otra que, bien usada, puede hacerte ganar mucho dinero. A ver, aquí está la clave de todo. La deuda mala es la que se usa para consumir, para comprar cosas que pierden valor casi al instante, como un coche nuevo que sacas del concesionario o unas vacaciones que financias. Te saca dinero del bolsillo cada mes. En cambio, la deuda buena es para invertir. Se usa para comprar activos que se revalorizan con el tiempo o que te generan un ingreso, como por ejemplo una propiedad para alquilar. Esta deuda, si se gestiona bien, se paga sola y además aumenta tu patrimonio. El concepto mágico detrás de todo esto se llama apalancamiento financiero. Suena a palabra de experto, pero es muy fácil de entender. Imaginen una palanca de verdad. Con un pequeño empujón puedes mover una roca enorme. Pues en las finanzas es exactamente igual. Usas una pequeña cantidad de tu propio dinero y mucho dinero prestado del banco para controlar un activo mucho más grande. El objetivo es que las ganancias se multipliquen. Es básicamente el arte de hacer mucho más con mucho menos. Pero bueno, basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Con un caso real, una inversión en un piso en Alicante, para que vean que esta estrategia no es solo para multimillonarios de Silicon Valley. Fíjense en esta cifra. El piso costaba 102.000 euros, pero se consiguió financiar casi todo. El dinero que realmente salió del bolsillo del inversor, contando gastos y una pequeña reforma, fue de solo 22.000 euros. Un punto de partida que para muchos es bastante más accesible. Vale, pasan 7 años. ¿Y qué ocurre? Pues que ese piso, que costó 102.000 euros, ahora tiene un valor de mercado de 220.000. Esto significa una ganancia bruta, solo por revalorización, de 118.000 euros. Y todo esto mientras el alquiler iba pagando la hipoteca mes a mes. Y aquí es donde explota la magia. Si dividimos esa ganancia de 118.000 euros entre la inversión que se puso al principio, los 22.000 euros, la rentabilidad es de un 536% en 7 años. Una auténtica barbaridad. Sin la deuda, sin el apalancamiento, esto habría sido sencillamente imposible. Pero esperen, que aún hay más. El apalancamiento es solo una parte de la ecuación. Hay otro factor potentísimo que a menudo pasamos por alto. Cómo la deuda a tipo fijo no solo te ayuda a combatir la inflación, sino que te permite beneficiarte de ella. Vamos a verlo con el mismo ejemplo que es súper claro. La cuota de la hipoteca, al ser a tipo fijo, se ha quedado congelada en 377 euros. No ha subido ni un céntimo. Sin embargo, el alquiler que se cobra ha pasado de 750 a 950 euros y el valor del piso, bueno, ya lo hemos visto, se ha más que duplicado. La inflación hace que todo suba, excepto tu deuda. O sea, para que quede súper claro, la inflación, que es ese enemigo silencioso que hace que nuestro dinero valga cada vez menos, aquí se convierte en nuestra aliada. Hace que nuestro activo, el piso, valga mucho más. Y al mismo tiempo hace que la deuda que tenemos que devolver, en términos reales, sea cada vez más pequeña, más barata. La inflación empieza a trabajar para nosotros. Y por si todo esto no fuera suficiente, agárrense, porque llegamos a la tercera gran ventaja estratégica. Cómo la deuda, usada de forma inteligente, puede reducir de manera totalmente legal lo que se pagan impuestos. Hay varias formas de hacerlo.
Primero, los intereses que pagas por la hipoteca se consideran un gasto del negocio del alquiler. Por tanto, se restan de los ingresos y al final pagas menos impuestos. Segundo, si tu piso ha subido mucho de valor, puedes pedir un nuevo préstamo usando ese nuevo valor como garantía. El dinero que te da el banco es un préstamo, no es un ingreso, por lo tanto, está libre de impuestos. Y tercero, el impuesto sobre la ganancia de capital solo se paga cuando vendes. Si no vendes el activo, el pago de ese impuesto se aplaza indefinidamente. Y todo esto culmina en una estrategia que en el mundo anglosajón se conoce como Buy, Borrow, Die. Suena un poco bestia, pero la traducción sería algo como compra, pide prestado y muere. El plan es sencillo. Compras un activo que crece en valor. Pides prestado usando ese valor creciente para vivir o para reinvertir sin pagar impuestos. Y lo más importante, nunca lo vendes. La parte de morir es clave. En muchos sistemas fiscales, cuando tus herederos reciben el activo, la base imponible de la ganancia se resetea. O sea, la deuda fiscal acumulada desaparece. Es la optimización máxima del patrimonio para la siguiente generación. Así que, después de darle un buen repaso a todo esto, llegamos a la idea central. Creo que es hora de darle la vuelta a la tortilla y cambiar la perspectiva. Esta frase lo resume a la perfección. La deuda no es buena ni mala por naturaleza. Es una herramienta y una muy potente. Como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para destrojarla. El resultado final depende de quién lo usa, cómo lo usa y sobre todo, para qué lo usa. Por lo tanto, el punto crucial es este. Para jugar en la misma liga que los grandes inversores, no hace falta ser multimillonario, pero lo que sí es indispensable son tres cosas. Primero, formación, para entender cómo funciona todo esto. Segundo, una estrategia clara, un plan de acción. Y tercero, disciplina, para seguir ese plan sin desviarse. Y me gustaría cerrar con una pregunta, para que se quede ahí, rondando. En un mundo donde el dinero en el banco pierde valor cada día por la inflación y donde existen oportunidades de crecimiento, ¿y si el mayor riesgo financiero de todos no es endeudarse de forma inteligente, sino quedarse paralizado por el miedo y no hacer absolutamente nada?